Bueno, pues te damos tantas gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos un viernes más. Sabemos que estás aquí en medio de nosotras, Señor, para hablarnos, Señor, trayendo vida abundante, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones, Señor. Hoy estamos dispuestos, Señor, a escucharte y ser obedientes, Señor, en lo que tú nos hables hoy. Permite, Dios, que tu palabra sea sembrada y arraigada en cada uno, en cada una de nosotras, Señor. Espíritu Santo, siéntate en el trono de nuestros corazones. Úsame, Señor, como tu instrumento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, pues bienvenidas tengan todas. Las extrañé la semana pasada, pero ahí les mandé la grabación para que nos quedáramos sin el alimento. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es comer la palabra en forma literal. Vamos a comer la palabra. Estamos en la lección número 38 correspondiente a este año 2022 y el título es Come su palabra. Come su palabra. Y la palabra de Dios no es solo leerla, la palabra de Dios no es solo estudiarla, la palabra de Dios tenemos que comerla literalmente. Bendito sea Dios que se están juntando todas, qué bueno, ¿no? Eso quiere decir de que nos hizo falta el estudio la semana pasada, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios no es solamente leerla, estudiarla, sino comerla, porque Dios nos la dio para comerla, o sea, que es un alimento espiritual. Si no la comemos, estamos hambrientos espiritualmente y débiles en la vida cristiana. Supón que no has probado bocado por un buen tiempo y nos da muchísima hambre. Estás a punto del desmayo porque no has comido y sientes un olor agradable en el ambiente que flota en el aire, pero sigues hambriento, ¿no? Porque el aire o el aroma no te llena, no te satisface, sigues teniendo hambre, ¿no? Ese olor no te va a satisfacer porque debes de comerlo para que tu cuerpo recupere la fuerza. Hasta que tú no hayas comido el alimento, hasta en ese momento vas a sentirte que te estás saciando, ¿no? Entonces, recibir la inspiración al leer la Biblia es como oler ese delicioso aroma. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. Recibir la inspiración al leer la Biblia es como oler un aroma delicioso. O sea, está cometiendo el primer cometido, más bien es de satisfacerte en el aroma, o sea, de que sientes algo agradable, pero todavía no te satisface, todavía no te estremece. Necesitamos avanzar más profundo para comer la palabra de Dios. Con la nariz no comemos, con la nariz percibimos el olor, ¿no? Ese olor agradable, solo huele. El oído tampoco sirve para comer porque con el oído escuchas. A veces cuando estás cocinando y todo puedes escuchar la fritura de cómo estás cocinando, el asador, o sea, puedes escuchar cosas que también van a cooperar para crear un ambiente, ¿me entiendes? Los ojos van a ver qué suculenta está la comida, pero también con ellos no puedes comer. Entonces, el órgano adecuado para comer, ¿cuál sería? La boca, ¿no? Tenemos que abrir la boca para poder ingerir ese alimento y poder comerlo. Tenemos que, una vez que ya introduces el alimento, tenemos que masticar la comida. Y luego tenemos que tragar esa comida para que sea ese alimento y poder asimilarlo, ¿no? Así también para comer la palabra debemos de usar el órgano adecuado. ¿Y sabes, espiritualmente hablando, cuál sería el órgano adecuado? Normalmente usamos la mente para aprender y las emociones las usamos para sentir. Pero la lectura de tu Biblia, tenemos que utilizar ese órgano adecuado. ¿Y sabes cuál es? El espíritu.
O sea, el Señor te ha dado a ti un espíritu para que ese espíritu se ponga en contacto con el Espíritu Santo de Dios, con la persona del Espíritu Santo, que es la parte más profunda de nuestro ser. Las palabras en la Biblia, si solo usamos la mente, serán solamente palabras. Incluso si las usas para enaltecer tu ego o hinchar tu orgullo. Pero en la Biblia está el Espíritu Santo y es el que te da la vida. Para que la Biblia sea comida que llene el hambre interior y que te vivifique, tenemos al Espíritu Santo en su palabra. Y lo logras ejercitando y usando nuestro espíritu. O sea, tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Dios nos dio espíritu para poder entrar en contacto con Dios Padre. Y nuestro espíritu lo ejercitamos por medio de ¿qué? El instrumento que tenemos para poder ejercitar el espíritu nuestro es a través de la oración. En Efesios 6, 17, 18 dice, presenta al Espíritu Santo la palabra, la oración y nuestro espíritu juntos. Este verso dice que somos lo que recibimos al Espíritu Santo en la palabra de Dios con toda oración, orando en todo tiempo en nuestro espíritu. Entonces, para comer con nuestro espíritu la palabra de Dios, usamos la oración. Tenemos que orar en voz alta para ejercitar nuestro espíritu, para comer la palabra de Dios de manera mucho más profunda. Así nos concentramos en la palabra y no nos distraen los pensamientos de la mente. Por eso es importante que oremos en voz alta. Cuando tú oras en voz alta, cualquier distractor que pudiera haber en tu mente, tú lo disipas. Oremos antes de abrir la Biblia. Muchas personas leen la Biblia como un libro de literatura sin convocar la presencia del Espíritu Santo. Y recuerda que la Biblia es un libro de revelación. Entonces, para que la palabra de Dios sea revelada en ti y en mí, necesitamos orar antes de abrir la Biblia. Por ejemplo, haciendo una pequeña oración como esta: Señor, vengo a ti en tu palabra, Señor, ayúdame a ejercitar mi espíritu para que pueda tomar tu palabra como una comida y lléname, Señor, todo mi ser. Y entonces tú haces esa oración y ya preparaste, ¿no?, tu corazón para recibir verdaderamente el mensaje. Y al leer la Biblia, no te preocupes si entiendes o no entiendes lo que lees. Sigue leyendo, porque en ese momento lo que estás haciendo es comer. Entonces, ingiere la palabra hasta llegar a un versículo donde ese versículo transmite un delicioso aroma que te inspira, que huele, y cuando llegue ese versículo, tú te detienes. Y entonces cuando ya tú sabes, ¿no?, cuando estás leyendo la Biblia, que llegaste a un versículo donde sientes que Dios te está hablando, ahí detente y ahí vas a orar de forma muy sencilla. Y al seguir comiendo la palabra, el Señor nos va alumbrando a veces sobre algún pecado que todavía no hemos estado confesando o que no estamos conscientes de que lo hemos cometido. Y entonces ahí hacemos una pequeña pausa y entonces confesamos el pecado y le decimos: Señor, perdóname, ¿no?, porque he cometido este pecado, yo me arrepiento, y te pones a cuentas. Toma tiempo para leer, para orar y para leer. Agradécele al Señor por su palabra, alábalo, ora, disfruta la comida espiritual sin un ritual, que no sea un ritual, que no hagas exactamente lo mismo todos los días. Y verás que un mismo verso de la palabra de Dios lo puedes orar en forma diferente, porque el Espíritu Santo es viviente. Y cuando oras sin rutinas, con un espíritu ejercitado, contactamos al espíritu viviente. Lee regularmente y así vas a comer, a leer y a orar. Y así vas a ejercitar el espíritu en lo más profundo de tu ser. Así tocas la vida con la palabra y viviremos satisfechos
A ver, gloria a Dios por todas las que se están conectando. Bendito sea el Señor. Bienvenidas todas. Y así tocas la vida con la palabra y viviremos satisfechos en nuestro interior. Al hablar con el Señor de forma sencilla y genuina con su palabra, la Biblia será para nosotros espíritu y vida. Y esto nos vivifica, nos satisface el hambre que nosotros llegamos a tener. ¿No está maravilloso este tema? Entonces está poderoso. Vamos a entrar al tema directamente en la lección número 38. Verso clave está en Juan 6:63 y dice así la palabra de Dios. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿No está padrísimo este verso? El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. Por eso es que nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. La carne para nada aprovecha. O sea, que nos dejemos llevar por todo lo que la carne quiere hacer, para nada aprovecha. Dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El objetivo de esta lección es decidir, porque esto es cuestión de decisión, chicas y chicos, y los que me escuchen. O sea, decidir leer y meditar la palabra de Dios diariamente para beneficiarnos de todo su poder y ser así hombres y mujeres de fe y de verdad. O sea, esto es una decisión, el que tú vayas a leer la palabra, el que vayas a comer la palabra. Vas a tener beneficios, por supuesto, si tú lo haces. La palabra de Dios es distinta a cualquier otra palabra que leamos, escuchemos o estudiemos. La Biblia explica por sí misma lo que es y sus beneficios. La Biblia es activa. ¿Qué quiere decir con activa? Que es eficaz, que es operante, que es rápida, que es dinámica. La vida dice, es activa, es viva también y es energética. Energética, ¿qué quiere decir? Que trae transformaciones y que fluye. Entonces, la palabra de Dios es una espada de doble filo que entra y toca las áreas de nuestro ser, toca nuestro cuerpo, toca nuestra alma, toca nuestro espíritu y nos hace mucho bien. Vamos a ver lo que dice el Salmo 33:6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y en el verso 9 dice, del mismo Salmo, dice, pues cuando habló el mundo comenzó a existir y apareció por orden del Señor. NTV, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, el aliento del Señor es su Espíritu Santo. Así que son dos los componentes que hacen que su palabra sea una fuerza creadora. La palabra que hizo existir y la que sostiene el universo. Fíjate, cuando el Dios creó el universo, lo dijo con su palabra. En Génesis 1 te habla sobre eso. Dice, la palabra de Dios no son sonidos lanzados al aire, o no es solamente una tinta escrita en un papel. Sus palabras son Él mismo. Dios es la palabra. Entonces, ¿te ha hablado Dios a ti? ¿Has tenido esa experiencia de que Dios te hable? ¿Sus palabras te han impactado tu vida? ¿Recuerdas alguna anécdota que hayas tenido tú de que Dios te habló? Su palabra nos dio una nueva vida, nos marcó con un antes después de Cristo y un después de Cristo. O sea, y yo les quiero contar una experiencia que yo tuve con mi primera experiencia con Jesús. ¿Y sabes qué? Fue a través de su palabra. Yo estaba de viaje, ya estaba yo viviendo aquí en México, tendría yo unos 18 años y me regresé a Nicaragua de vacaciones para estar con mi papá. Y cuando yo llego del aeropuerto, en ese momento mi primera experiencia con Jesús fue que los soldados del ejército de los sandinistas estaban rodeando mi casa y invaden mi casa buscando inculpar a mi papá en algo, porque en aquel entonces el gobierno lo que hacía es, el presidente Daniel Ortega, las casas que a él le gustaban
o sea, lo que hacía era matar a las personas que estuvieran ahí y apropiarse de esas propiedades, ¿no? Entonces, parece que la casa de mis papás le gustó y quisieron inculpar a mi papá, pero cada vez que se llevaban a alguien detenido, esta persona no regresaba viva. Entonces, estos soldados invaden la casa, quieren inculpar a mi papá y se lo llevan detenido. Yo abrazo a mi papá y le pido, le dije, ¿sabes qué? No te voy a dejar, si te llevan a ti, me llevan a mí. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres ayudarme? Ora y pídele a Dios. Pero en ese entonces yo no había nacido de nuevo. Yo no tenía mi experiencia con Jesucristo. Y entonces se llevan a mi papá detenido y veo una Biblia que estaba en la sala de mi casa. Y abrí la Biblia, me puse de rodillas y me acuerdo que había como una lámpara que estaba alumbrando la palabra de Dios en Mateo 7:7, donde decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Bueno, cuando me encuentro con esta palabra, yo le dije, Señor, si es que tú de verdad existes, yo te pido que regreses vivo a mi papá. Bueno, empecé a llamar a personas que estaban por ahí en un directorio porque mi papá en ese tiempo ya era pastor, ya estaba compartiendo la palabra y pedí oración a la gente y demás. El punto es de que mi papá regresó como a las 3 de la mañana y no solamente lo regresaron a la casa así, sino llegó con honores. Un coronel del ejército llegó a custodiarlo, a llevarlo hasta la casa y le dijeron, Señor, hubo una confusión, le pedimos una disculpa y regresó vivo. ¿Quién fue el que lo hizo? Pues Dios es el que lo hizo. Entonces, así como esto, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido grandes experiencias, ¿no? De la obra maravillosa del Señor. Vámonos al punto número 1 que dice, la palabra de Dios produce. La palabra de Dios es fructífera, ya que infunde vida a donde Dios la envía. Qué maravillosa es su palabra. Además que no falla, no regresa sin cumplir su propósito en la persona o circunstancias a donde es enviada. Su palabra es garantía. Vámonos a Isaías 55 del 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Vamos a ver en Mateo 8:8 un ejemplo donde respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y en este relato vemos a un centurión romano reconociendo la autoridad de Jesucristo, que había, la autoridad que él tenía para sanar. Y él creía totalmente que sus palabras eran como órdenes que efectuarían el propósito para el cual fuera enviada. En Mateo 8:10, checa esto, al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo, o sea, va a revelar una verdad cuando dice eso el Señor, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al Señor le da gusto cuando tú le pides algo, le clamas algo, pero que tú sepas que viene esa bendición. ¿Sí me explico? O sea, si nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que estar completamente convencidos de que esa petición llega al trono de la gracia y va a efectuar una respuesta. En el diplomado justamente nos están enseñando sobre eso, la forma de cómo tienes tú que orar con una autoridad tan tal que esa palabra viene con una bendición del cielo y no cae en tierra, infértil, ¿no? Qué importante es poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en la palabra que Jesús nos ha revelado. Tenemos que creerle en nuestro corazón para hacerla realidad. En el tiempo en que se tiene que cumplir, se va a cumplir porque Dios no es mentiroso.
En Romanos 18 dice que cerca de ti está la palabra en tu boca y está en tu corazón. Yo te pregunto a ti, ¿cerca de ti está la palabra en tu boca? O sea, porque cuando nosotros presentamos pruebas, tribulaciones o cualquier cosa, lo primero que tiene que tener tu mente y tu corazón es la palabra. Porque tienes que convocar la palabra de Dios para que la actives, ¿no? Y para que el milagro de Dios te dé la cobertura, te dé la solución a la petición que tú estás dando. En Mateo 8:13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. O sea, ve qué importante es entonces que cuando nosotros pidamos algo le creamos a quien se lo estamos pidiendo, ¿no? En este caso a Jesús. Ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquel momento. Así que la palabra de Dios lleva a cabo el propósito para el cual es enviada. Veamos otro ejemplo. Jesús está parado frente a la tumba de Lázaro, quien lleva ya 4 días de muerto. A Marta, su hermana, le dijo lo siguiente. En Juan, vámonos a Juan 11, 40 al 44. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fíjate que nada más ante esta pregunta hay una condicionante primero, o sea, hay una condición. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, quiere decir que si no crees no verás la gloria de Dios, pero si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y aquí también quisiera hacer una pequeña reflexión de que todavía el milagro no había sido consumado. Y entonces él le dice a su padre, Jesús, estamos hablando de Jesús, gracias te doy por haberme oído. El milagro todavía no ha sido consumado. Y esto es un ejemplo que nos pone Jesús de cómo tenemos nosotros que orar y cómo tenemos nosotros que pedir. Dar por hecho de que ya la bendición fue otorgada desde los cielos. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. O sea, estoy haciendo un testimonio para que los demás crean, ¿no? Dice, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, y entonces ya con toda la fuerza y el respaldo del cielo dice, Lázaro, ven fuera, con autoridad. Y esta es otra cosa que nos está enseñando el Señor. ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que orar con autoridad. Muchas veces sabemos de alguien, por ejemplo, que esté endemoniado y no podemos entrarle porque tenemos temor, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que saber que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que cuando oremos ante cualquier circunstancia lo tenemos que hacer con la autoridad que Jesucristo ya nos otorgó. Y dice el verso 44, y el que había muerto salió. Fíjate, ya había muerto, ya tenía cuántos días, ¿no? De que ya había sido hasta enterrado, sepultado. Y dice que salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, porque estaba muerto. Y Jesús les dijo, desatadle, déjenle ir, porque este hombre ya va a empezar a caminar, va a empezar a comer, denle de comer porque va a tener hambre, porque está vivo, ¿no? Entonces podemos confiar absolutamente en la palabra dada por el Señor, que ha hablado. ¿Qué es lo que te ha dicho Él acerca de tus problemas actuales? ¿Qué te ha dicho Él acerca de tu futuro? ¿Sabes lo que te dice? Vámonos a Isaías 41:10, que dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor, no temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No está en el manual, pero pónganlo ahí. Está en Isaías 41:10. Yo estaré contigo. Esta es la confianza que debemos de tener en el Señor. Que ante cualquier circunstancia que tú vas a presentar, Martita, esta palabra es para ti, dice el Señor, yo estaré contigo, no temas,
No desmayes. Soy tu Dios que te esfuerzo. El esfuerzo no viene de ti, Martita, viene de mí, ¿no? Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. No vas a ir sola a enfrentar a esa familia. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. ¿Quién toma esa palabra? Yo digo, amén, es mía, ¿no? Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. En el griego, el verso dice que la fe viene por un rema de Cristo, es decir, por una palabra o una declaración específica dada por el Señor respecto a un asunto en particular o a una persona en particular. Y en Juan 1:1, el verbo, la palabra en el griego es logos, que a diferencia de rema se refiere a los dichos de Dios, por ejemplo, a sus preceptos, a las doctrinas, a la sabiduría, a los planes, al propósito en general para la humanidad. Y por supuesto que tenemos que atender a su palabra logos. Es nuestro manual general para la vida. Vámonos a 2 de Timoteo 3:16-17, que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Un ejemplo de la palabra rema es, por ejemplo, cuando hablamos de el ciego de nacimiento en Juan 9, del 10 al 11. Y dice así, ¿y cómo le dijeron? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y aquí yo tengo otra reflexión. Para este hombre haber recibido esa sanidad de los ojos que fueron abiertos, él recibe una indicación. Primero, el Señor Jesús lo untó con los ojos, le untó los ojos con lodo, ¿no? Y luego le da una indicación y le dice, ve al Siloé, o sea, tienes que seguir una indicación. Ve al Siloé y ahí ya estando en el Siloé te vas a lavar la cara. Y entonces él obedece y va y se lava. No se cuestionó, no se preguntó, no dijo, oye, pero ¿por qué me hizo esto? ¿No? ¿Por qué me está enviando? ¿Por qué no me sana? Porque el Señor Jesús pudo haber dicho en ese momento, sé sano y sé sano, ¿no? Y él pudo haber recobrado la vista sin necesidad de haber hecho todo lo que hizo. Sin embargo, Jesús aquí está dándonos una enseñanza de obediencia. El Señor Jesús sigue hablando personalmente el día de hoy. Todos sus discípulos, los hijos y las hijas de Dios, necesitamos un rema para sostenernos frente a los problemas específicos que tú y yo estamos enfrentando. Tienes que pedirle al Señor que te hable sobre tu situación específica. Él lo va a hacer de manera diferente. Posiblemente tú y Mirna, o yo y Mirna, o Carmenita, ¿no? Tenemos un mismo problema, pero el Señor nos habla de manera diferente a cada uno de nosotros. Pídele al Señor que te hable sobre tu situación y Él lo va a hacer directamente con su palabra escrita, en un sueño tal vez, o una visión, o con una palabra profética de un hijo de Dios, o por medio de un consejo, ¿no? De tu cónyuge o de tus padres, o incluso a veces el Señor te pudiera hablar audiblemente. Y nuestra comunión diaria con Él es muy importante para empezar a distinguir la voz de Dios, de las múltiples voces que escuchamos. Así que hay que tener una fe fuerte, una fe grande, una fe firme. En Hebreos 11, 33, 34 dice que por fe conquistaron reinos, se hizo justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, a filo de espada sacaron fuerzas de debilidad, fueron fuertes en batalla, etcétera, etcétera. Todo eso es por la fe. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras rema que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Así que creamos la palabra para que lleve a cabo su propósito, y su propio pueblo sacado de Egipto con señales poderosas,
no creyó su palabra. Por eso estuvieron dando tantas vueltas durante 40 años. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No? Está en Hebreos 3, 17, 19. Pero, ¿sabes una cosa? Te insto a que nosotros seamos diferentes. Nosotros tenemos que creerle verdaderamente a Dios. En el Salmo 106, 24, 25 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Sabes qué hicieron en lugar de eso? Murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Nosotros debemos de realmente escuchar la voz de Dios y dejar de hablar, ¿no? Por debajo. Punto número 3. Respondamos a su palabra. ¿Cómo? Obedeciéndola. Nuestra respuesta a la palabra de Dios completa el ciclo. La razón por la cual es enviada. La palabra es confiable. Y en eso tenemos que estar nosotros tranquilos en saber de que podemos confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdadera, es cierta, es como lo que es Dios, ¿no? Sin embargo, su resultado va a depender de la manera en que respondamos a ella. Nosotros somos los que tenemos en la mano, por decirlo así, la forma en cómo Dios va a actuar con nosotros mismos, porque cómo nos vamos a dirigir a Él, ¿le vamos a creer, no le vamos a creer? Porque nosotros estamos poniendo un freno verdaderamente en nuestra situación de la bendición que pudiera otorgarnos el Señor. En Santiago 1 del 21 al 25 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado de lo que hace. ¿No quieres ser tú bienaventurada por lo que haces? De este pasaje tenemos varios consejos. En Santiago 1, verso 21 dice, haz a un lado todo lo malo, lo sucio de tu forma de pensar y de vivir. Tenemos que estarnos limpiándonos el corazón a través de su palabra, ¿sabes? Quitando toda esa maleza, como en la parábola del sembrador. En Marcos 4, 18, 19 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de las otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el verso 21 dice, recibe con actitud humilde la palabra de Dios. Esto es importantísimo, que nosotros seamos enseñables para que se plante en la mente y en el corazón, y esto va a traernos una vida renovada. En el Salmo 25 del 8 al 9 dice, qué bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por juicio y enseñará a los mansos su carrera. En conclusión, tenemos que recordar que el Señor no busca darnos conocimiento intelectual. O sea, cometemos un error si agarramos la Biblia como un libro intelectual, sino que Él lo que quiere hacer es escribir su palabra en nuestro corazón basado en una relación continua con nuestro Padre. Su palabra se va a traducir en experiencias sobrenaturales y vitales, y su amor y su consejo transformarán nuestras vidas. En conclusión, yo quería decirles esto. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es útil. Hoy día es útil para ti y para mí. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios te redarguye. La palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es vigente, es de hoy. Y la palabra de Dios te hace vivir en abundancia. Quiere decir que es una palabra dinámica, es una palabra vigorosa en cada persona. ¿Qué poder tiene la palabra según la Biblia? Dios quiere enseñarnos a hablar su palabra.
La palabra tiene poder creativo en sí misma, porque son palabras de vida, es decir, que la Biblia tiene vida, tiene poder en sí misma y puede hacer que las cosas ocurran. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Sabes qué te hace? Sabio, te da salvación, te da revelación, te da salvación en Cristo por la fe. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra? La palabra de Dios tiene poder para crear o para destruir. Son más que sonidos. Moldean la mente para convertir estos pensamientos en acciones. ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios? La importancia de la palabra de Dios es que nutre la vida espiritual, te ilumina, te orienta. ¿Sabes cuántos versículos hablan sobre la palabra de Dios? 52 versículos. Y para cerrar, yo quiero contarte unas anécdotas del poder de la palabra de Dios. Había una vez un agente viajero que se encontraba solo y triste en un cuarto de hotel. No había tenido mucho éxito en sus ventas y se sentía muy desanimado. Tal era su desilusión que consideró suicidarse. Pero encontró ahí en ese cuarto de hotel una Biblia en la mesa. La abrió, la leyó durante varias horas y en ella encontró esperanza, en ella encontró fortaleza y le inspiró para comenzar una vida nueva. Ese es el poder de la palabra de Dios, que transforma lo que ya está destruido para dar una nueva vida, para dar una nueva esperanza. Hay otra anécdota, que en tiempos de guerra, un grupo de hombres estaban rodeados por el enemigo, estaban en plena batalla, y ellos ya se sentían acorralados y pensaban que iban a morir. Estaban a punto de que los mataran o a punto de que fueran capturados, ¿no? Y entonces uno de ellos traía en su bolsillo un Nuevo Testamento, de esos que regalan los Gedeones Internacionales, y empezaron a leer la Biblia, empezaron a leer ese Nuevo Testamento, y cada uno de estos soldados se fueron turnando para leer la palabra, y se fueron turnando y se fueron turnando. ¿Qué crees que pasó? Ellos inmediatamente fueron llenos de valor. Y ¿sabes una cosa? Pudieron enfrentar al enemigo porque ya no lo hicieron en sus propias fuerzas, sino que Dios estaba con ellos y salieron victoriosos. O sea, este es el resultado de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Entonces vamos a orar y darle gracias a Dios por este tema. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque de verdad eres tan amoroso, eres tan misericordioso, que nos da, Señor, esta herramienta tan importante como es la palabra de Dios. Leer la palabra es una decisión, pero que trae beneficios de poder incrementar la fe y andar en tu verdad. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es viva, porque es activa, porque es energética, porque fluye, porque transforma, porque hace existir y sostiene, porque la palabra de Dios es fructífera, da vida donde Dios la envía y no falla, siempre cumple su propósito a donde es enviada, es una garantía. Y así como ese centurión, Señor, creyó, hoy reconocemos tu autoridad y nuestra confianza está en tu palabra, porque la creemos de corazón. Tú harás realidad, Señor, en tu tiempo y momento, Señor, lo que nos has prometido. Tú nos produces fe, Señor, al escucharla o al declararla. Respondamos obedeciendo su palabra, que es confiable y verdadera. Es una palabra cierta. Hoy, Señor, cada una de las personas que estamos reunidas el día de hoy acá, Señor, recibimos con mansedumbre tu palabra. Y esta palabra es implantada porque salvará nuestras almas, Señor, haciéndonos hacedores y no solamente oidores.
Limpia, Señor, cada corazón de cada mujer y de cada hombre, Señor, que escuche esta palabra. Limpia nuestros corazones, Señor, para que tu palabra produzca. Recibimos, Señor, humildemente tu bendita palabra, siendo enseñables, Señor. Plántala, Señor, en nuestra mente. Plántala, Señor, en nuestro corazón. Renovando, Señor, nuestras vidas. Instrúyenos, Señor, enséñanos, Señor, para ponerla en práctica. Tu palabra quede grabada, Señor, en nuestros corazones. Queremos, Padre, una relación estrecha, llena de amor, de consejos, de experiencias sobrenaturales, Señor, que transformen no solo nuestras vidas, sino también nuestro entorno, a nuestras familias, y que todos, Señor, seamos santificados. Gracias, Padre, te damos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.